Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras. Si estuvieron con nosotros en el episodio anterior, seguramente recordarán cómo desglosamos el contexto político y militar que rodeó la llegada de Hernán Cortés a las costas de Mesoamérica. Hablamos de las tensiones en España, las grandes civilizaciones mesoamericanas y cómo Cortés, con astucia y un poquito de rebeldía, comenzó su ambiciosa expedición hacia el interior del poderoso Imperio Mexica. Bueno, si pensaban que la historia ya se ponía interesante, prepárense, porque lo que viene ahora es donde la política y la diplomacia empiezan a hacer su magia, con un toque de tensión y traiciones dignas de una telenovela. Hoy nos toca hablar de una mujer clave en esta historia, Malintzin, también conocida como la Malinche. ¿Recuerdan esa figura tan importante que Cortés encontró en sus primeros días en tierras mayas? Bueno, hoy descubriremos que Malintzin no fue solo una intérprete, fue mucho más, la clave estratégica, la mente brillante detrás de las negociaciones, y en muchos casos, la razón por la cual Cortés logró navegar las complejidades políticas de Mesoamérica con tanto éxito. Y no solo hablaremos de ella, hoy también nos adentraremos en cómo Cortés supo aprovechar las divisiones internas entre los pueblos indígenas, forjando alianzas estratégicas con los totonacas y los tlaxcaltecas. Exploraremos las reacciones del mismísimo Moctezuma ante la llegada de estos extraños extranjeros, sus intentos por evitar un conflicto directo y, por supuesto, cómo la diplomacia y las traiciones jugaron un papel esencial en el éxito de los españoles. Así que agárrense bien, porque este episodio nos lleva a un viaje lleno de estrategias, tensiones y hasta algunos giros inesperados. ¡Vamos allá! Malintzin, la voz y consejera de Hernán Cortés. Empecemos con la gran protagonista de esta historia, Malintzin. Para muchos, su nombre es sinónimo de traición, pero como todo en la historia, la realidad es mucho más compleja. ¿Quién era Malintzin? Para responder a esta pregunta, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Malintzin nació en una familia noble nahua, pero su vida cambió drásticamente cuando fue vendida como esclava a los mayas. Para ella, la vida no fue precisamente un paseo en la pirámide. Sin embargo, esta vuelta del destino fue lo que la conectó con Hernán Cortés, después de la batalla de Centla. Como parte del tributo, fue entregada a los españoles, y Cortés, que al principio la vio solo como una esclava más, pronto se dio cuenta de que Malintzin hablaba tanto náhuatl como maya. ¿Quién hubiera dicho que un simple «Hola, ¿qué tal?» en dos idiomas diferentes cambiaría el curso de la historia? Con su dominio de ambos idiomas, Malintzin se convirtió en la clave de la comunicación entre los españoles y los pueblos indígenas. Pero aquí viene lo interesante. No era solo una traductora. Ella entendía la política mesoamericana mejor que nadie en la expedición española, y eso la convirtió en algo mucho más valioso para Cortés. Es como si hubiera sido una especie de GPS diplomático, guiando a Cortés por el enredado mapa de alianzas, rivalidades y tensiones que existían entre los pueblos indígenas. Un ejemplo claro de esto es cómo manejaba las reuniones diplomáticas. Cuando los líderes indígenas hablaban con Cortés, no solo escuchaba las palabras, sino que interpretaba las intenciones y emociones detrás de ellas. Luego, ajustaba el mensaje para que encajara con las estrategias de Cortés. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Ella no solo traducía lo que se decía, sino lo que no se decía. Era como jugar al ajedrez en 4D, y Malintzin era la campeona. Con cada negociación, Malintzin fue demostrando que su papel iba mucho más allá de ser la traductora. Se convirtió en la voz que suavizaba tensiones, creaba alianzas y, en muchos casos, ponía en marcha planes diplomáticos que ayudaron a Cortés a conseguir lo que quería sin desenvainar la espada. En pocas palabras, sin Malintzin, Cortés habría estado tan perdido como alguien buscando señal de Wi-Fi en medio de una selva. Las primeras alianzas totonacas y el comienzo de la diplomacia. Y hablando de alianzas, vayamos a una de las primeras grandes jugadas diplomáticas de Cortés, su alianza con los totonacas. Después de llegar a la costa del Golfo de México, Cortés no tardó en darse cuenta de que necesitaría más que 600 hombres y unos pocos caballos para enfrentar al Imperio Mexica. Y aquí es donde empieza el juego de alianzas. Los totonacas eran un pueblo sometido al Imperio Mexica, que, como buenos señores feudales, les exigían tributos en forma de bienes y personas para sacrificios. Así que cuando llegaron los españoles con sus extrañas armas y promesas de liberar a los pueblos oprimidos, los totonacas vieron una oportunidad dorada. Para ellos, Cortés no era exactamente un héroe,
pero sí una herramienta que podrían usar para liberarse del yugo mexica. Pero no fue tan fácil como decir, ¿nos aliamos? Aquí es donde Malintzin volvió a brillar. Ella ayudó a Cortés a presentarse no como un invasor, sino como un liberador que venía a romper las cadenas que los mexicas habían impuesto. Gracias a su habilidad para leer las tensiones políticas y traducirlas en palabras convincentes, los totonacas terminaron viendo a los españoles como una oportunidad de cambio, y no como una amenaza. La alianza con los totonacas fue crucial para Cortés. No solo le proporcionó provisiones y guerreros, sino que le permitió entrar en el corazón del territorio mexica con un ejército indígena a su lado. Imagínense, en lugar de ser una banda de forasteros, ahora los españoles se movían como una fuerza aliada de varios pueblos, lo que les dio una ventaja tanto numérica como estratégica. Es como pasar de ser el equipo de los inadaptados a ser los campeones de la liga en una sola jugada. Además, esta alianza estableció un precedente. Cortés no iba a enfrentarse solo al Imperio Mexica, sino que utilizaría las divisiones internas para debilitarlo desde dentro. Una jugada digna de los mejores estrategas. La percepción mexica, Moctezuma y su reacción ante los españoles. Ahora, mientras Cortés forjaba alianzas por la costa, en el corazón del Imperio Mexica, Moctezuma estaba recibiendo noticias alarmantes sobre la llegada de estos forasteros extraños. ¿Cómo reaccionó Moctezuma ante la presencia de los españoles? Bueno, para empezar, con mucha confusión. Imagina que eres el líder del imperio más poderoso de la región, y de repente te llegan rumores de que unos hombres con piel pálida y armaduras brillantes están avanzando hacia ti. Eso ya suena como el inicio de una mala novela de fantasía. Pero la situación era aún más complicada para Moctezuma. Las creencias religiosas y las profecías mexicas jugaban un papel central en su toma de decisiones. Según algunas leyendas, se esperaba el regreso de Quetzalcóatl, el dios serpiente, que vendría del este para reclamar su lugar. Así que cuando Moctezuma escuchó que estos extraños llegaban desde el este, su primera reacción no fue militar, sino religiosa. ¿Podrían estos forasteros ser dioses? ¿Sería prudente enfrentarlos o sería mejor apaciguarlos? En lugar de enviar ejércitos, Moctezuma optó por la diplomacia. Mandó emisarios cargados de regalos, y no cualquier tipo de regalos, joyas, plumas de quetzal y, por supuesto, oro. Mucho oro. Su esperanza era que estos posibles dioses se contentaran con los presentes y se dieran la vuelta. Lo que no sabía es que, para los españoles, esos regalos no significaban paz, sino riqueza y la promesa de que el Imperio Mexica estaba lleno de más oro. Moctezuma estaba jugando un juego peligroso, intentando equilibrar la diplomacia con la prudencia religiosa, mientras observaba a los españoles desde la distancia. Pero cada paso que daban hacia el interior de su imperio lo llenaba de más incertidumbre. ¿Qué hacer? ¿Atacarlos y correr el riesgo de enfrentar a los dioses, o seguir enviando regalos con la esperanza de mantenerlos alejados? En este punto, Moctezuma estaba tan confundido como cualquiera de nosotros, tratando de entender las actualizaciones de términos y condiciones de nuestras aplicaciones. Divisiones internas. La estrategia de Cortés para aprovechar las rivalidades. Aquí es donde Cortés realmente comenzó a jugar al ajedrez político en Mesoamérica. Se dio cuenta de que no tenía que enfrentarse a los mexicas directamente con sus propios recursos, sino que podía utilizar las divisiones internas entre los pueblos indígenas en su favor. Y aquí es donde las rivalidades entre los pueblos indígenas jugaron un papel clave. Mesoamérica era un mosaico de pueblos, cada uno con sus propias costumbres, lealtades y rivalidades. Los mexicas dominaban a muchos de estos pueblos a través de un sistema de tributo, lo que, como se pueden imaginar, no los hacía precisamente populares. Muchos pueblos, como los totonacas, ya estaban hartos del control mexica. Pero había otro grupo que llevaba años resistiendo el poder mexica: los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas eran un pueblo guerrero, y aunque inicialmente se enfrentaron a los españoles, después de varias batallas sangrientas, se dieron cuenta de que podrían beneficiarse más aliándose con ellos. Para los tlaxcaltecas, esta era la oportunidad perfecta para finalmente derribar a los mexicas, y Cortés, por supuesto, estaba más que dispuesto a aceptar su ayuda. La alianza con los tlaxcaltecas fue una de las más importantes de toda la expedición. Con su ayuda, Cortés pudo reunir un ejército lo suficientemente grande como para avanzar hacia Tenochtitlán con confianza. Pero aquí no solo se trataba de sumar hombres. Los tlaxcaltecas conocían las tácticas de guerra de los mexicas, el terreno y las debilidades del imperio. En otras palabras,
eran la guía perfecta para llevar a Cortés hasta las puertas del poder mexica. Lo interesante es que Cortés no tuvo que imponer estas alianzas. Los pueblos indígenas que se unieron a él lo hicieron porque vieron en él una oportunidad de cambiar el equilibrio de poder en la región. Y Malintzin, por supuesto, estuvo allí en cada paso, ayudando a negociar los términos y asegurándose de que los mensajes fueran claros y convincentes. Esta estrategia de utilizar las divisiones internas fue clave para el éxito de Cortés. En lugar de enfrentarse a un imperio unificado, se encontraba con un mosaico de pueblos que, con las promesas adecuadas, estaban dispuestos a unirse a su causa. Al final, Cortés no solo avanzó con su propio ejército, sino con una fuerza indígena que conocía mejor el terreno y las tácticas que los propios mexicas. Fue una jugada maestra de estrategia política, digna de los mejores estrategas. La diplomacia indígena, el arte de la alianza y la traición. Y, finalmente, llegamos al tema de la diplomacia indígena. Porque si algo nos enseñó esta historia es que la diplomacia no era un invento europeo. En Mesoamérica, los pueblos indígenas ya llevaban siglos tejiendo alianzas, traiciones y acuerdos estratégicos mucho antes de la llegada de los españoles. Lo que hizo Cortés fue insertarse en un juego que ya existía, y supo jugarlo bien. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas ya negociaban alianzas entre ellos para resistir a enemigos comunes, acceder a recursos o simplemente mantener la paz en un territorio tan vasto y diverso. Pero con la llegada de los españoles, estas dinámicas se volvieron aún más complejas. Cortés no solo ofrecía una alianza temporal para derrocar a los mexicas, sino también la promesa de un cambio en el equilibrio de poder en toda la región. Sin embargo, no todo fue tan fácil. Las alianzas en Mesoamérica eran frágiles y la traición siempre estaba a la vuelta de la esquina. Algunos pueblos que inicialmente se unieron a los españoles, eventualmente se dieron cuenta de que solo estaban cambiando un yugo por otro, y comenzaron a reconsiderar sus alianzas. Otros, que al principio habían resistido a los españoles, terminaron uniéndose a ellos cuando vieron que la victoria de los mexicas ya no era una opción. Cortés y Malintzin tuvieron que navegar estas aguas traicioneras con cuidado. Cada vez que un aliado mostraba señales de deserción, Cortés tenía que recalibrar su estrategia y encontrar la manera de mantener la lealtad de sus aliados. Y Malintzin, como siempre, fue crucial en este proceso, interpretando las tensiones internas y ayudando a Cortés a evitar que las traiciones se convirtieran en un problema mayor. En última instancia, la diplomacia indígena fue tanto una bendición como una maldición para los españoles. Por un lado, les permitió avanzar más rápido de lo que habrían podido hacerlo solos. Por otro lado, las alianzas frágiles y las traiciones constantes añadieron una capa de complejidad que hizo que el camino hacia Tenochtitlán fuera más peligroso de lo que parecía a simple vista. Y así llegamos al final de otro emocionante episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras. Hoy vimos cómo Malintzin, con su astucia y habilidades diplomáticas, se convirtió en la clave del éxito de Hernán Cortés en Mesoamérica. También exploramos cómo las divisiones internas entre los pueblos indígenas permitieron a los españoles avanzar con una fuerza mucho mayor de lo que nunca habrían podido reunir por sí solos. La conquista de México no fue solo una cuestión de fuerza militar, fue un complejo juego de diplomacia, alianzas y traiciones, donde cada movimiento contaba. Y, en el centro de todo, Malintzin fue la estratega que ayudó a Cortés a navegar este paisaje lleno de trampas políticas. Si disfrutaste de este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con otros fanáticos de la historia. Y recuerda, el aprendizaje no termina al cerrar un libro o apagar este podcast. Vive en cada pregunta y en cada mirada curiosa. Sigamos conectando ideas y explorando juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras, donde aprender es solo el comienzo.